Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche una vez más por permitirnos estar aquí reunidos. Y Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra de nuevo y como siempre pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos instruya, que sea Él quien hable a través de tu siervo y que podamos, oh Dios, recibir el mensaje que tú has preparado para nosotros. Te damos la honra, gloria y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos... Muy bien, estamos en Isaías capítulo 5, un capítulo que ha resultado algo interesante al ver cómo Dios miraba a Israel como su viña y al ver todo lo que Dios hizo por esa viña con el propósito de que cuando fuera el tiempo de dar fruto, el fruto que diera fuera ¿qué? Buen fruto. Sin embargo, cuando el Señor, como quien dice, fue a buscar el fruto, encontró que uvas silvestres. Y había hecho todo lo que él podía hacer, había hecho todo lo que él tendría que hacer, no todo lo que podía hacer, pero todo lo que él tendría que hacer como buen agricultor, se le puede decir, para que sus uvas produjeran algo bueno, pero no fue así. Y la semana pasada vimos cómo llegamos al punto en el que el Señor dice, ¿qué más hubiera podido hacer por mi viña? ¿Qué más hubiera podido hacer por esa viña? Y les dice a ellos, que ellos juzguen, que ellos le digan, ok, miren, si había algo más que yo pudiera hacer, díganme, para saber, porque obviamente Dios sí sabía, ¿verdad? Que Él no era el culpable, los culpables eran ellos por no aprovecharse de los recursos que les había dado, ¿verdad? Y pudimos usar esa analogía para nosotros también, que Dios nos ha salvado, Dios nos ha sacado de las tinieblas, nos ha puesto en su luz admirable y nos ha puesto en su luz admirable y nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir para Él. Amén. Entonces, si Él nos ha dado todos los recursos que necesitamos para poder dar buenos frutos para Él, entonces los frutos que le estamos presentando diariamente deben de ser buenos frutos. Y una de las cosas que dijimos es que esperemos que el Señor nunca tenga que decir qué más hubiera podido hacer, ¿verdad? Para que dieras, bueno, te di todos los recursos que necesitabas para hacerlo y no lo hiciste. Hoy seguimos también en Isaías 5, pero ahora seguimos, el Señor se va a dirigir o va a hablar acerca de lo que Él está viendo que en el futuro viene para los habitantes de Jerusalén, los habitantes de Judá. Y nos va a decir qué es lo que han estado haciendo, que lo ha hecho que llegue al punto en el cual estas cosas les van a tener que suceder. Sí, estábamos hablando de la misericordia de Dios que nos puede encontrar en cualquier lugar, ¿verdad? Donde sea que nos metamos, ahí nos puede encontrar. Pero también el juicio de Dios nos puede encontrar en cualquier lugar. Y esa es una de las cosas que nunca pensamos o nunca se nos da a pensar. Que así como no nos podemos escapar de su gracia y su misericordia, tampoco nos podemos escapar de su juicio. Y obviamente que el juicio para los creyentes no es el mismo juicio que para los incrédulos, pero de todas maneras es juicio y de alguna manera duele. De alguna manera causa estragos en nuestra vida y es lo que no queremos nosotros tener que pasar, pero a menudo nuestra misma terquedad, como la terquedad de Israel, nos lleva a hacer o no hacer cosas que debemos o no debemos hacer. Entonces, en mi Biblia de estudio tiene un encabezado, los versículos 8 y siguientes, dice, los ayes sobre los malvados. Ayes sobre los malvados. Entonces lo que va a estar hablando aquí va a ser ayes. ¿Saben lo que son ayes, verdad? Ay de aquel, ay del otro. Ay de los que ay de los que vivan en lugares de inundaciones. En otras palabras, está hablando de situaciones que van a pasar precisamente por su comportamiento. Noten lo primero que menciona ahí, en el versículo 8. Hay de los que anexan una casa a otra, un terreno a otro terreno, hasta poseer todo lugar. Y luego hace una pregunta, ¿acaso quieren todo el país para ustedes solos? Hay de los que amontonan casas, de los que se agregan casas. Sí, en aquel tiempo los padres, los hijos, etcétera, etcétera, hacían casas cerca uno del otro y había quienes querían quedarse con todas esas casas.
o un terreno a otro terreno, quieren tener más terreno, que quieren poseer todo el lugar, todo para mí, todo para mí, todo para mí. ¿Acaso quieren todo el país para ustedes? Ahora quiero decirles, y les he dicho a menudo que a veces en el Antiguo Testamento tenemos cosas que Dios dice estrictamente a Israel, ¿sí? Que no son aplicables a nosotros, ¿verdad? Hasta cierto punto esto no es aplicable a nosotros, la razón cuando menos por la que lo está diciendo no es aplicable a nosotros, ¿sí? Porque esto no quiere decir que alguien no pueda poseer múltiples casas o múltiples propiedades en nuestros tiempos, o especialmente en el país que vivimos, que es un país muy capitalista y que da la habilidad a veces para amontonar casas, ¿verdad? Hay personas que se dedican a comprar casas dilapidadas, las arreglan y las venden o las rentan o lo que sea. No tiene nada que ver con eso. O sea que esto no podemos decirle a Trump, ay de ti Trump, porque tienes todas estas propiedades, ¿verdad? Amontonadas y tienes campos de golf y tienes todo. No le podemos decir que esto se lo podemos aplicar a él o a cualquiera que tenga tierras o propiedades. Pero entonces, no tiene que ver con eso. ¿Alguna vez oyeron hablar de un hombre que se llamaba Luis Terrazas? Nunca. Luis, no le suena. Fue un hombre chihuahuense que había hecho crecer tanto su fortuna y sus dominios que logró amasar una fortuna incalculable, se nos dice. Sus negocios consistían en molinos de trigo, fábricas de textiles, bancos, y logró tener tierras hasta acumular un latifundio de más, escuchen de 2.500 millones de hectáreas, donde se estima que pastaban 350 a 500,000 cabezas de ganado vacuno, caprino y equino. Digo, este hombre estaba pesado. Y si estos versículos se le pudieran aplicársele a él, pues olvídese, ay de él, ¿verdad? En alguna ocasión él andaba de viaje y cuenta la leyenda que alguien le preguntó sobre su origen. Y le preguntó, ¿es usted de Chihuahua? A lo que él contestó, yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío. Entonces era un hombre que tenía bastantes propiedades y tierras, dinero y todo eso. Y era, por lo que se cuenta, era medio arrogante, ¿verdad? ¿Verdad? Porque yo no puedo decir, si me preguntan, ¿eres tú de Mexicali? Yo no puedo decir, no, Mexicali es mío, ¿verdad? Pero él sí lo pudo decir. Pero esto, aún así, este versículo no aplica a él. Aún si ese fue el caso, no aplica a él. Así que si están pensando comprar una segunda, una tercera casa, tienen la habilidad para hacerlo, cómprenla. Si tienen la habilidad para comprar más terreno, cómprenlo. Y si alguien les dice, mira lo que dice Isaías, díganle con toda confianza, no es para nosotros. No nos aplica a nosotros. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, tenemos que recordar que Israel era una nación, era una teocracia. O sea que era gobernada por Dios y las leyes de Dios. Y él había establecido reglas muy claras en cuanto a la propiedad privada. ¿Sí? De hecho, en Israel no había propiedad privada porque él consideraba que todo Israel era ¿de quién? De él. ¿Sí? Dios les había dado campos que no podían vender permanentemente porque él consideraba o considera todavía la tierra de Israel su tierra. Así que la tierra debía de permanecer en el poder de las familias originales a perpetuidad. ¿Sí? Entonces nadie podía vender su tierra. O más bien, la podía vender, pero no a perpetuidad. Tenía que comprarla de nuevo, tenía que rescatarla de nuevo. Miren lo que dice Levítico, capítulo 25, los versículos 23 y 24. La tierra no podrá venderse a perpetuidad o venderse para no volverse a adquirir por el dueño. Porque la tierra es mía, ustedes son, para mí, forasteros y extranjeros. Por lo tanto, en toda la tierra que ustedes posean, deberán conceder el derecho de rescatarla. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien vendía su tierra,
el comprador tenía la obligación de permitir que el que la vendió pudiera volver a comprársela. Pudiera volver a comprársela. Y no por un precio más alto, sino al mismo precio. ¿Sí? Al mismo precio. Noten lo que sigue diciendo en Levítico 25, pero ahora los versículos 25 al 28. Noten. Si tu hermano empobrece y vende alguna posesión suya, su pariente más cercano podrá acudir al rescate de lo que su hermano haya vendido. Quédense ahí. Lo que quiere decir que si alguien entre los parientes de alguien se empobrece, pierde su dinero, no tiene buena cosecha o lo que sea, puede ir a vender su casa, puede ir a vender su terreno. Pero el comprador, ¿sí?, debe de darle la habilidad a él o a un pariente de él de que compre de nuevo el terreno para volverle a entregar la propiedad a esa persona. En Israel todo mundo debía tener su pedazo de tierra y nadie podía quitarle su tierra al otro. ¿Sí? Nadie podía quitarle su tierra al otro. Ahora, en el versículo 26, noten, Levítico 25, 26 dice, si el que vendió no tiene quien pague el rescate, pero consigue lo suficiente para pagarlo, contará los años transcurridos desde la venta y pagará la diferencia al comprador y la propiedad volverá a sus manos. ¿Ok? No tiene pariente, entonces él va como pueda conseguir el dinero para pagarlo los años que sean necesarios, y cuando se cumplan esos años tiene el dinero, va y se lo lleva al comprador, y el comprador tiene que devolverle la tierra. Versículo 28, noten. Pero si no consigue lo suficiente para recuperar la propiedad, esta se quedará hasta el año de jubileo en poder del que la compró, y en el año de jubileo podrá volver a su posesión. ¿Qué quiere decir esto? El año de jubileo se celebraba cada 50 años, ¿sí? Se celebraba cada 50 años. Y se trataba de que cuando llegaba el año de jubileo, todas las deudas quedaban perdonadas. Chulada, ¿no es cierto? Pero recuerden, venía cada 50 años. Pero todas las deudas quedaban perdonadas. Y si había propiedades que se habían dado en garantía por algún préstamo, los que habían comprado esas propiedades, debiera el que vendió lo que debiera, tenía la obligación por ser año de jubileo de saldar su cuenta y devolverle su tierra. ¿Sí? Y los judíos se metieron en problemas con Dios con esto. Porque a veces alguien necesitado iba en el año 48 con alguna persona rica y les decía, tengo necesidad, no tengo dinero para mantener a mi familia, ¿verdad? Te vendo mi tierra o préstame tanto dinero y te dejo de garantía mi tierra. Y el comprador empezaba a sacar cuentas. Faltan 2 años para el año de jubileo, nada más en 2 años este no me va a poder pagar. Y decidí comprarle la tierra. Tiempo después el Señor les dijo, no se fijen en si va a ser año de jubileo o no. Si su hermano necesitado necesita su ayuda, dénsela. Dénsela, aunque esté cerca el año de jubileo. Porque así es la gente, ¿verdad? Que si ven que van a perder, porque vamos a suponer que estuviéramos nosotros también bajo el sistema del año de jubileo y alguien viene a pedirnos dinero y sabemos que quedan unos meses para el año de jubileo y en esos meses no nos va a poder pagar. Y fíjate que no tengo ahorita. Espérate 3 meses y te lo presto, ¿verdad? Para que haya pasado el año de jubileo, haya llegado y no tenga que perdonarle la deuda. Entonces, esa es la razón por la que el Señor está juzgándolos aquí. Esa es la razón. No porque estaban amontonando tierras. Si estas personas estaban siendo codiciosas y no estaban honrando a Dios, obedeciendo sus mandamientos en cuanto a esta situación, estaban aprovechándose de la pobreza de sus hermanos judíos para adueñarse de sus tierras y casas. Pero de nada les iba a servir amontonar propiedades, porque un día todo les iba a ser quitado y lo vamos a ver más adelante. Entonces el Señor les dice, ay de ustedes, que andan ahí tratando de amontonar las casas y los terrenos. Ay de ustedes, porque ¿saben qué? Va a llegar el día en que no les va a quedar nada, no le hace cuánto busquen tener.
Ahora, este es un principio que aunque era especialmente aplicable para Israel en este tiempo, es un principio que también se presenta para nosotros en el Nuevo Testamento. Es un principio que también en el Nuevo Testamento se presenta, no de la misma manera, pero muy similar. Si quieren, busquen en su Biblia el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12. Busquen ahí en su Biblia rápidamente. Evangelio según San Lucas en el capítulo 12. Y ahí el Señor Jesucristo, hablando, o se nos está diciendo que el Señor Jesucristo les dijo en el versículo 15, Lucas 12, comenzando con el versículo 15. Les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. ¿Escucharon? La vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea, aunque el hombre a menudo piensa que entre más bienes se posea, más buena vida tendrán. Sí, pudiera ser que tiene cierta veracidad eso, pero las posesiones no lo son todo. Hace años había una calcomanía que traían muchos carros que decía, "He who dies with the most toys wins", ¿verdad? El que muere con más juguetes gana, ¿verdad? Y sacaron otra que decía, pues el que muere con más juguetes de todas maneras muere, ¿verdad? Y no se va a llevar ninguno de sus juguetes. Así es que no, de nuevo, no debe haber ese tipo de avaricia, ese tipo de codicia como habían estos hombres. Y nosotros no debemos de depender de estas cosas, porque como dice el Señor Jesucristo, la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Versículo 16 dice, además les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, fíjense nomás, me diré a mí mismo, ¿verdad? O sea que es bíblico eso de me dije a mí mismo. Es bíblico, ¿verdad? Porque aquí el camarada está diciendo, y me diré a mí mismo, que es una necedad en realidad. Me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Y pareciera que el camarada ya la tenía hecha para el resto de sus días, ¿verdad? Tenía suficiente guardado para vivir el tiempo que le quedara, no sé qué tan viejo estaría, pero parece ser que era suficiente como para vivir el resto de su vida. Versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Y luego noten el versículo 21, eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Eso mismo le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Lo que quiere decir que sí, tenemos la habilidad para ganar muchas riquezas aquí en la tierra, tenemos la habilidad para lograr tener muchas posesiones, sí. Pero si no somos ricos para con Dios, somos pobres en realidad. Somos pobres porque las riquezas que se acumulan aquí en la tierra es para darle gloria a Él. Y la gloria que le damos a Él, como vamos a ver más adelante, por medio de las obras que hacemos con esa riqueza, son las coronas que vamos a recibir de diferentes tipos que vamos a poder poner a los pies de Cristo. Y finalmente eso es con lo que queremos llegar al cielo, ¿no es cierto? Porque no van a llegar con sacos cargados de oro, cargados de dinero. Es más, lo más probable es que se vayan a quedar aquí en la tierra y alguien los vaya a malgastar, los vaya a malusar, Así es que gástenlo ahorita. No, dejen algo para sus hijos, pero no se claven tanto en estar, como decía mi papá, como el asadón. Todo para acá y nada para allá, ¿verdad? Miren, mis hermanos, Dios no tiene ningún problema con que sus hijos tengan riquezas, ¿ok? Es más, las escrituras nos dice que Él hizo a los ricos e hizo a los pobres. Entonces Dios no tiene ningún problema con que sus hijos tengan riquezas y propiedades, pero sí quiere que las usen para bendición de otros también, ¿sí? Porque esto le trae gloria a Dios.
Entonces, la única manera en la que nuestras riquezas le pueden traer gloria a Dios es si las usamos aquí en la tierra para el bien de otros. Para el bien de otros, para ayudar a los necesitados, para ayudar a los pobres, para ayudar a los que no, a toda persona que se nos atraviese que le podamos ayudar. Y a veces nosotros decidimos a quién le vamos a ayudar o a quién no le vamos a ayudar por la apariencia, por lo que vemos en ellos, ¿verdad? Si el Señor nos está poniendo una persona necesitada enfrente, no nos tenemos que fijar en su apariencia, no nos tenemos que fijar en nada de eso. Lo único que tenemos que fijarnos en es que él o ella está diciendo que está necesitado. Y si nosotros traemos algo extra, por poco que sea, debemos sacrificarlo por esa persona. Debemos sacrificarlo por esa persona. No debemos de ser codiciosos, no debemos de ser avaros o ávaros. Avaros, ¿sí? ¿Qué tanto es suficiente? He hecho la pregunta antes, pero ¿qué tanto es suficiente? ¿Qué tanto es suficiente? Nunca se acaba nuestra necesidad, ¿no es cierto? Por más que tengamos, nunca se acaba nuestra necesidad. Debemos de ser buenos mayordomos con lo que el Señor nos da. Y debemos de primeramente buscar glorificarlo a Él con esos bienes que Él nos da. ¿Sí? Y no tratar de abusar de las personas que pudieran necesitar de esos bienes. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6, los versículos 17 al 19, noten. A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, o sea, que no se crean mucho porque tienen lo que tienen, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, que no hagan lo que este hombre hizo, ya tengo mucho para muchos años y ahora sí a comer, beber y dormir y mi alma puede estar contenta. Que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas hoy están y mañana dejan de estar. ¿Sí? Las riquezas ahorita están ahí, mañana dejan de estar ahí. ¿Sí? Entonces, sino en el Dios vivo. Que su esperanza la pongan en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales, escuchen el versículo 18, léanlo. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Lo que quiere decir es que lo que hacemos con nuestras riquezas es lo que está estableciendo nuestro fundamento para un futuro próspero, para un futuro bendecido. El de tener nuestras riquezas para nosotros mismos y no echarlas al viento, sembrarlas como semillas, lo único que garantiza es que un día esas riquezas van a desaparecer. Pero si las sembramos, y se oye mucho en las iglesias, yo sé, de que siembre semilla, pero yo no estoy hablando de sembrar semilla en la iglesia, aunque eso es parte de todo ello. Estoy hablando de sembrar semilla entre las personas que ustedes conocen, entre su familia, entre amigos que pudieran tener necesidad, en organizaciones que están ahí para ayudar a personas menos afortunadas que nosotros. Claro, la iglesia es parte de todo ello, no me malentiendan. Pero yo no les voy a decir, siembren semilla en la iglesia para que Dios les multiplique su sementera. Porque a lo mejor lo único que hacen cuando siembran semilla en la iglesia es precisamente el interés de que Dios les va a dar más. Y saben que Dios los conoce bien a ustedes. Yo no los conozco bien, pero Él sí los conoce bien. Y sabe lo que hacen con sus riquezas. Y no le van a dar cuenta a la iglesia de lo que hacen con ellas, y mucho menos al pastor. Le van a dar cuenta a Dios de lo que hacen con ellas. Estos hombres estaban siendo llamados a cuentas por Dios. A Dios le iban a tener que dar cuentas. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir el consejo que Pablo a través de Timoteo les da a los ricos. No pongan su esperanza en las riquezas. Sí, pongan su esperanza en Dios, que nos da todo con abundancia para que lo disfrutemos. Pero hagan el bien. Sean ricos en buenas obras, sean dadivosos, sean generosos. Y atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Así como a este hombre de nada le sirvió haber acumulado tanto, hacia los habitantes malvados de Judá, de nada le sirvió acumular tantas propiedades. Y creo que la lección que se tiene que aprender aquí
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que las palabras de Jesús siempre han sido ciertas. Busquen primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás lo esperamos de Dios. Pero sí, Dios nos ha dado la habilidad para trabajar, nos ha dado talentos que podemos usar, nos ha dado todo lo que necesitamos para poder obtener no solamente lo que necesitamos, sino más aún. Porque no me malentiendan, lo que estamos hablando de Isaías y estamos correlacionando con Lucas, no quiere decir que no trabajamos duro y nos esforzamos para tener todo lo que necesitamos y para proveer para nuestra familia. Eso no es lo que está diciendo, eso es necesario. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que en 1 Timoteo 5:8 no lo van a poner no lo van a poner en la pantalla, pero en 1 Timoteo 5:8 le dice, porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Así es que si alguien no se levanta a trabajar y va y usa sus talentos y usa sus fuerzas para obtener aquello que su casa, su familia necesita, ¿sí? Y le vale como que no hay. Entonces, noten, está negando su fe. Aunque diga que tiene fe y que es salvo, esa acción por sí misma dice que no tiene fe y que no es salvo. Y es peor que un incrédulo. Así es que alguien puede venir y hacer alarde de todo lo que hace y de todo lo que da y todo eso, pero la familia la tiene descuidada. ¿Sabe qué? Lo siento mucho. Sí. Fíjese, pastor, que no me ha dado para el gasto y no tenemos ni leche, ni huevos, ni nada. No, pastor, pues es que el Señor es primero, que no. Hay que dar el diezmo. El Señor va a proveer. Sí, sí es cierto. Pero ya te proveyó. Sí, y el Señor no te pide que dejes morir de hambre a tu familia por dar el diezmo. Encárgate de tu familia. Sí, encárgate de tu familia, porque si no te encargas de tu familia, le estás negando tu fe y eres peor que un incrédulo. Sí, también les escribe a los tesalonicenses, y también no la van a poner en la pantalla, pero les escribe a los tesalonicenses en Tesalonicenses 3:10. Si estamos con ustedes, también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Ok? Qué duro Pablo, ¿verdad? Qué duras las escrituras. No, pero si alguno no quiere trabajar, que no coma. Sí, y hay mucha gente que está que tiene todas las habilidades para hacer lo que tiene que hacer, para hacer lo que necesita hacer, y no las hace no porque no pueda, sino porque no quiere. Y Dios no se enoja si trabajamos para tener más y mejor, pero eso lo ponemos en segundo plano, porque buscar el reino de Dios y su justicia es lo que debe hacer, es lo que debe ser de mayor importancia para nosotros. ¿Sí? Entonces podemos buscar tener mejor, tener más grande, tener más nuevo, etcétera. Claro, entonces no tiene nada de malo. Pero cuando ponemos la búsqueda de esas cosas por encima de la búsqueda de Dios, ahí es donde el hombre tropieza y cae. Ahí es en donde el hombre tropieza y cae, porque no se puede servir a dos amos, porque o se ama al uno y se menosprecia al otro. No se puede servir a Dios y las riquezas. Si nuestra vida está envuelta en buscar las riquezas, tarde o temprano nos vamos a olvidar de Dios. Si no nos olvidamos del hecho de que Dios existe, nos olvidamos de servirle, nos olvidamos de ser generosos con Él, nos olvidamos de hacer las cosas que Él nos llama a hacer, y dejamos todas las cosas que son de Dios, las dejamos a un lado por hacer aquello que creemos que nos va a hacer más ricos y más. Sí, entonces por eso el Señor se enoja tanto, por eso el Señor se molesta tanto. Sí, con este tipo de situaciones. Porque todas esas cosas se vuelven en idolatría, todas esas cosas se vuelven en cosas que tarde o temprano toman el lugar de Dios. Pero noten lo que sigue aquí en el versículo 9.
Ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos que muchas casas grandes y hermosas se quedarán en ruinas y sin que nadie las habite. O sea, aquí va a llegar el día en el que fueran invadidos y serían llevados cautivos, y las casas y tierra que habían amontonado sería ¿para quién? Para otros, para los invasores. Y muchas de ellas iban a quedar caídas y dilapidadas y se iban a envejecerse porque nadie iba a vivir en ellas. ¿Alguna vez han visto lo que pasa con una casa donde nadie vive? O la tumban. Y luego en aquel tiempo y luego en el desierto donde hay animales salvajes y todo tipo de cosas, imagínense. Entonces el Señor lo que les está diciendo, sepan que va a llegar el día en que no les va a valer absolutamente de nada. Hasta lo suyo van a tener que dejar. No solamente lo que le quitaron a sus hermanos de una manera deshonesta, sino hasta lo suyo. Y lo que les había dicho que permitiría que pasara por causa de su desobediencia, sucedió. Noten el versículo 10, las viñas que rendían 10 barriles de vino rendirán un solo barril. 10 sacos de semilla rendirán un solo saco de semilla. ¿Por qué? Porque iba a dejar de llover. Eso fue lo que el Señor dijo que iba a suceder. En Deuteronomio capítulo 28, comenzando en el versículo 23, Deuteronomio 28, 23. Los cielos que cubren su cabeza serán como el bronce, y la tierra que pisa será como el hierro. En vez de lluvia, el Señor enviará polvo y ceniza a tu tierra, y desde los cielos caerán sobre ti hasta que perezcas. Entonces, por falta de agua, las viñas que antes rendían 10 barriles, ahora van a dar 1. Curiosamente, ¿qué porcentaje es 1 de 10? El 10%, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Y luego van a rendir un solo saco, 10 sacos de semilla rendirán un solo saco de trigo. ¿Qué porcentaje es? Fíjense nada más, no le estoy hablando por el diezmo, ¿ok? No vayan a malentender, ni ustedes que están viendo por Facebook Live o están viendo en YouTube. No estoy hablando del diezmo, pero fíjense en la casualidad aquí. A los judíos se les pedía que presentaran el diezmo de los frutos y se quedaran con él 90%. Ahora se les está quitando el 90%. Se les está dejando nada más él. Échense el trompo al uña, ustedes mediten en ello. Yo no estoy hablando de ello por predicar del diezmo ni nada de eso, simplemente para que vean la ironía. Parte de la razón por la que Israel fue llevado en cautiverio fue porque nunca respetaron el año séptimo. Cada séptimo año tenían que dejar la tierra descansar. ¿Sí? Y pasaron 490 años sin que dejaran la tierra descansar. Y Dios dijo, como nunca me han dado lo que me pertenece, ahora yo se los voy a quitar. Y por eso tuvieron que irse a vivir a Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Durante ese tiempo la tierra quedó descansando. Miren, mis hermanos, ¿cómo se lo puedo decir? De nuevo, no se trata del diezmo. Se trata de que lo que Dios dice en su palabra es cierto, es verdad. No es para que lo escuchemos y lo echemos en saco roto y decidamos cuáles cosas vamos a honrar y cuáles no. Es para que prestemos atención a ello, como les decía el domingo. Pero cuando me puse a pensar esto, ¡ay, qué curioso! ¿Verdad? Les había pedido el diezmo, no se lo quisieron dar. Ahora les voy a dar nada más 10% para que vean lo que se siente, como para que vean lo que se siente. No era mucho, sí, 10%, y se quedaban con 90%, imagínense. Sí, pero, en fin. Y luego, le vamos a seguir aquí. Y luego, versículo 11, hay de los que madrugan para emborracharse, hay de los que se desvelan para encenderse con el vino. Y aquí este es otro de esos versículos que a veces, ay, ¿verdad? Se para agarrar de garrotazos a la gente, ¿verdad? Ya ves.
Bueno, déjenme decirles, porque presten atención porque es importante. Algo que tenemos que reconocer aquí es que no se está diciendo que tomar vino es malo o pecado. Eso no es lo que se está diciendo aquí. Y tenemos que reconocerlo. Si decimos que es pecado, quienes toman vino ocasionalmente y de manera moderada, inmediatamente van a decir, pero Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino para su malestar estomacal. Y Jesús convirtió agua en vino en una boda. ¿Que no? Sí y sí. ¿Cuántos versículos mencionamos ahí? Dos. Dos. ¿Qué? Dos versículos. Ahora, al mismo tiempo tenemos que recordar que esta era una tierra desértica. No era fácil encontrar fuentes de agua potable. Y una de las bebidas que se usaban para hidratarse era el vino. Así que no se está hablando en contra de tomar vino, ¿ok? No se está, ¿escucharon eso? ¿Vieron eso? No estoy condenando a los que toman vino ocasional y moderadamente. No estoy diciendo eso. Pero sí es una fuerte condenación del abuso de las bebidas intoxicantes. De cualquier bebida que emborrache. Y del abuso, pero ¿qué es un abuso? Una persona con una copa de vino ya anda buzzed, como dicen en inglés, ¿verdad? ¿Qué dice la policía? Buzz driving es lo mismo que drunk driving, ¿verdad? Entonces, si la policía llama buzz, llama borrachera el buzz, y luego aquí en California tenemos una ley muy ligera, ¿verdad? Creo que el grado de alcohol que se puede traer en la sangre para manejar es .08. ¿Ya no? ¿Qué es? ¿Alguien sabe? Sí, es .08, ¿verdad? Entonces, y es un país, es un estado liberal. ¿Qué tan liberal será el Señor en cuanto a esto? No sé, la Biblia no nos dice qué tanto es tantito, pero sí nos dice que no nos emborrachemos. Y de nuevo, cada uno tiene diferente tolerancia. Entonces tenemos dos escrituras que nos hablan. Jesucristo hizo vino y Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino para su malestar estomacal. Pero tenemos varias escrituras que exhortan a no hacer uso excesivo de esta bebida, en particular en este tiempo el vino. En Proverbios 20 y el versículo 1, Proverbios 21 dice, beber vino o bebidas embriagantes te lleva a blasfemar y a causar alborotos. No es de sabios errar por su culpa. No es de sabios errar por su culpa. Los que hemos tomado en nuestra vida antes de Cristo, sabemos que las bebidas intoxicantes, si no nos cuidamos, nos pueden influenciar para decir cosas que no deberíamos de decir. Y a veces decimos cosas que la influencia de esas bebidas nunca hubiéramos dicho. Filtros caen y cosas se dicen. Y ofensas se llevan a cabo y también blasfemias. Ahora, yo no sé qué tolerancia tengan ustedes para tomar. No tengo idea. No los voy a poner a prueba tampoco. ¿Sí? Pero ustedes saben. En cuanto se sienten así medio, ya estuvo, ya andan borrachos. Ya llegaron a su límite. ¿Ok? Mi mamá tiene un dicho que dice, ¿para qué le buscas 3 pies al gato si sabes que tiene 4? En Proverbios 23, 29 al 35, noten lo que dice, me encanta este pasaje, Proverbios 23, 29 al 35. ¿Quién se queja? ¿Quién se duele? ¿Quién se ve envuelto en pleitos? ¿Quién sufre? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién anda con los ojos morados? Versículo 30, el que se pasa el tiempo tomando vino, el que anda en busca de bebidas mezcladas. No dejes que te atraiga lo rojo del vino, que no te vislumbre su brillo en la copa. Suavemente se desliza por la garganta, pero al final muerde como serpiente, causa más dolor que una víbora. No se rían. ¿Por algunas de las crudas que sufrieron? Dije que no se rieran, que no tienen control sobre sí mismos. ¿Se acuerdan?
Eso es de lo que está hablando en las escrituras aquí. Eso es de lo que está hablando aquí. Y por eso aconseja, no dejes que te atraiga lo rojo del vino, que te deslumbre su brillo en la copa. Suavemente se desliza por la garganta, pero al final muerde como serpiente, causa más dolor que una víbora. No una copita de vino con la cena nada más. Y se han fijado que donde quiera sirven nada más media copa, ¿verdad? Y el conocedor lo agarra con los 3 dedos estos. Y le da nada más un sorbo. Y el que es borracho simplemente échale más y lo agarra y se lo... Ok, entonces, esto es lo que pasa. ¿Sí? Noten el versículo 33, noten lo que dice: hará que tus ojos vean cosas extrañas y que tu corazón diga cosas perversas. Creerás estar dormido en medio del mar o acostado en la punta del palo mayor y dirás: estoy herido, pero no me duele. Se sienten supermanes cuando andan borrachos, ¿verdad? Sienten que no les duele nada. Dale, dale. Y luego noten, estoy molido, pero no lo siento. ¿Se han dado cuenta de una cosa? Que el borracho nunca reconoce que está borracho. Le dice el policía: a ver, pon un pie enfrente del otro. Y estaba tambaleando para todos lados. No, uno antes de lo... ¡Ya lo hice! A ver, tócate la nariz. ¡Pum! Se pica un ojo. Le di cerca. Sí, nos reímos, pero vemos que sucede. No. Pero aún con todo eso, noten el final del versículo 35. ¿Cuándo voy a despertar? ¿Para qué? Para ir por más. Y a ese punto llega la gente, Yo me acuerdo cuando andaba, yo lo vi, nadie me lo contó, nos levantaban mis amigos bien crudelios a buscar dónde comer un 7 mares bien enchiloso y, y, y una cerveza, sí es cierto, ¿sí? Noten, en Proverbios capítulo, vamos a tener que apurarnos aquí, ¿ok? En Proverbios capítulo 31, los versículos 4 al 7, noten: Lemuel, hijo mío, no está bien que los reyes beban vino, ni que los príncipes beban sidra. Quédense ahí. Pedro nos dice que todos somos, ¿qué? Real sacerdocio. ¿Sí? Todos somos real sacerdocio. Somos reales, somos reyes entonces. ¿Sí? Hay mucha gente que se dice ser princesa y príncipe de Dios y son bien pipas. No se ríen. ¿No es cierto? Soy princesa del Altísimo. ¿Verdad? Entonces, no está bien, no está bien. Noten lo que dice el versículo 5. Versículo 5 dice: no sea que por beber se olviden de la ley y tuerzan los derechos de todos los afligidos. Versículo 6: sea la sidra para el que desfallece y el vino para los de ánimo amargado. Que beban y se olviden de sus carencias, que no se acuerden más de su miseria. ¿Sí? Es lo que está diciendo, ¿saben? Que los que no tienen esperanza, pero ustedes tienen esperanza en Dios. Luego noten el versículo 12: en sus banquetes tienen arpas, liras, tamboriles, flautas y vino, pero no toman en cuenta la obra del Señor ni se fijan en la obra de sus manos. Otra vez, no está hablando de que la música es mala o en contra de los banquetes, ok, no está hablando de eso. De lo que está hablando es de que como están dejando de todas, como
de lo que está hablando es de cómo están dejando que todas estas cosas los distraigan de lo que Dios ha hecho y está tratando de hacer entre ellos. ¿Qué nos dice las Escrituras? Que los últimos días van a ser como los días de ¿quién? ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Fiestas y... ¿Verdad? ¿Qué es que se nos está tratando de distraer con tantas cosas que no valen la pena, que no tienen absolutamente ningún valor? ¿Sí? ¿Han visto lo que hay en la televisión? Los programas de premios, los programas de esto, los programas de aquello, todo para quitar la atención de la gente de lo que verdaderamente está pasando. Entonces no está hablando en contra de la música, no está hablando en contra de los banquetes, está hablando de todo lo que están dejando que los distraiga de lo que Dios ha hecho y está tratando de hacer entre ellos. Les ha estado tratando de decir arrepiéntanse, les ha estado tratando de decir vengamos ahora y pongámonos a cuenta. Si sus pecados fueran tan rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, serán blancos como blanca lana. Y ellos están todos distraídos con sus fiestas, con sus borracheras, con obteniendo más y más beneficios, más y más propiedades, etcétera, etcétera, y se están perdiendo la oportunidad que Dios les está dando. Sí, y eso es lo mismo que va a pasar y está pasando en nuestros días. En primera de Pedro 4, los versículos 3 al 5 dicen, baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Versículo 4. Para ellos resulta extraño que ustedes, los cristianos, ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. Pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar los vivos y los muertos. Él está preparado para juzgar con juicio verdadero. Lo vamos a ver cuando lleguemos a esta porción de la Escritura de Romanos, pero noten lo que dice Romanos 13, comenzando con el versículo 11. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Versículo 13, vivamos con honestidad como a la luz del día y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas ni envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Y por último, Efesios 5, 17 al 18. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Noten el 18, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. Como les digo, yo no sé cuál sea la tolerancia que ustedes tienen, yo sé cuál es la tolerancia que yo tengo, y para mí una. ¿Ok? Así es que yo no, para nada, no tiene caso, no lo necesito. Ya bastante tocagangas estoy sin ello. Oh, pues. No, es cierto, la Biblia no dice que beber vino sea pecado o sea malo. La Biblia dice que el exceso, emborracharse. Entonces, cada uno sabemos. Ahora, como vamos a ver en Romanos, los que beben no deben juzgar a los que no bebemos, y los que no bebemos no debemos juzgar a los que sí beben. Somos hermanos, ¿sí? Somos hermanos. Pero, ¿sí? Cada uno debe de andar en lo que él o ella siente que el Señor lo está llamando a andar. Y no debemos de andar de criticones, ¿sí? Pero es curioso que dos versículos se usan para respaldar el beber, y hay un sinnúmero de versículos que se usan, que exhortan a no, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos.
y siempre buscar ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que buscar esa dirección en cada área de nuestra vida. No fijándonos en lo que los demás hacen, sino en lo que Dios me está llamando a mí a hacer. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por, Padre Santo, enseñarnos estas cosas tan claramente. Y te pedimos, oh Dios, que nos sigas iluminando y sigas abriendo nuestro entendimiento para que podamos todos juntos, al escudriñar tu palabra, acercarnos más a ti, poder ser discípulos más preparados para poder confrontar lo que este mundo está tratando de usar para distraer nuestra mente, Señor, de las cosas que verdaderamente importan. Ayúdanos, Señor, a no codiciar lo ajeno. Ayúdanos a no ser avariciosos, Señor. Ayúdanos a disfrutar de las cosas que nos has dado, que nos sigues dando, de las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Y ayúdanos, oh Dios, a ser espléndidos inclusive, a ser generosos con lo que nos das, para que seamos bendición para otros y para ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos... Amén y amén. Dios les bendiga.